Un hecho curioso que ocurre en algunas tribus amazónicas es la forma de cazar. Esto fue observado mucho tiempo atrás por algunos exploradores europeos. Se observa que utilizan un tipo de cerbatana que dentro tiene una flecha embebida con cierto veneno que cuando cae sobre las presas, los animales corren y luego quedan paralizados. Este interés conllevó a algunos exploradores a identificar los principios activos. Posteriormente fue llevado a Europa, se encontraron principios activos como por ejemplo la tubocurarina. Este veneno del curar es una mezcla de diversas plantas y dependiendo de la zona va cambiando el tipo. Por ejemplo, el veneno de Centroamérica difiere el de Colombia, el de Perú, el de Ecuador, pero hay una planta que siempre se conserva que es el Chondrodendron tomentoso. Bueno, hoy veremos entonces fármacos que bloquean la placa motriz. Una primera aproximación, debemos entender cómo es la neurotransmisión colinérgica justamente en la placa motriz o en la unión neuromuscular, como también se le denomina. Como estamos observando, en la lámina del lado izquierdo tenemos una terminal axónica. Esta terminal axónica tiene las vesículas colinérgicas. Posteriormente tenemos acá la placa motriz. Cuando hay un potencial de acción adecuado, se va a dar la liberación de acetilcolina que estaba almacenada previamente y esta acetilcolina sale por exocitosis. Esta acetilcolina, a su vez, en esta hendidura sináptica, se va a desplazar y se va a unir al receptor que se encuentra justamente en la membrana de la placa motriz, el receptor nicotínico. El receptor nicotínico, una vez que es activado, permite el ingreso de sodio o, en todo caso, la salida de potasio. Esto a su vez genera cambios conformacionales que activan a las fibras o a las miofibrillas. El resultado es la contracción muscular. Veamos algo respecto al receptor nicotínico. Como vemos ahí, el receptor nicotínico es un pentámero. Tiene cinco subunidades. Este es un tipo de receptor regulado por ligando. Mejor dicho, es un canal iónico regulado por ligando. Son dos tipos de receptores nicotínicos. El receptor nicotínico muscular, denominado NM, y el receptor nicotínico neuronal, denominado NN. El primero, es decir, el muscular, es posináptico y como acabamos de ver en la lámina anterior, se encuentra en la placa neuromuscular, o sea, está regulando la contracción netamente voluntaria. Por otro lado, el receptor neuronal, el NN, puede ser presináptico y también puede ser posináptico. Se ubica a nivel central y también a nivel periférico. Como dijimos, es un pentámero, son 5 subunidades homólogas, alfa, beta, gamma, delta o en todo caso épsilon. Acá tenemos una conformación del receptor NM. Está en las 5 subunidades. Por ejemplo, notamos el receptor nicotínico muscular en el estadio fetal, conformado por 2 subunidades alfa, la subunidad beta, la subunidad gamma y la subunidad delta. En el caso del adulto es prácticamente lo mismo, excepto que la gamma es reemplazada por épsilon. En el caso del receptor nicotínico neuronal, este está conformado solamente por unidades alfa o por subunidades alfa y beta. Como por ejemplo vemos acá esta conformación, alfa 3 dos veces y beta 2 tres veces. O como el que aparece en la parte inferior, 5 veces alfa 7. Entonces, si solamente consideramos a las subunidades alfa y beta, y a su vez el alfa tiene del alfa 2 al alfa 10 y del beta tiene del beta 2 al beta 4, entonces matemáticamente pueden haber múltiples combinaciones. Sin embargo, las isoformas que se presentan acá son las más frecuentes. Veamos algo un poquito más respecto al receptor nicotínico, este canal iónico regulado por ligando. Si nos damos cuenta, acá el canal que está presentado está en las 5 subunidades homólogas. Si tomamos una subunidad, la tendríamos distribuida de esta forma. Cada subunidad consta de 4 segmentos, como se puede ver acá, el M1, el M2, el M3 y el M4. A su vez también se cuenta con 4 regiones, A, B, C y D.
Aproximadamente cada subunidad tiene 200 aminoácidos. El dominio amino terminal, es decir, el que se encuentra en el lado extracelular, es el que va a permitir, junto con otras subunidades, va a permitir la unión del ligando. El ligando endógeno se entiende que es la acetilcolina. En la parte superior vemos que para que se active el receptor se necesitan la unión simultánea de dos moléculas de acetilcolina. Acá tenemos los sitios de unión de la acetilcolina. Tenemos un receptor nicotínico. Acá lo encontramos bajo la forma cerrada. Se puede notar allí el poro que permite, o el movimiento o el flujo de cationes se encuentra reducido o se encuentra cerrado. Se entiende que a ese nivel cerrado, en esta estructura, hay aminoácidos hidrófobos que van a impedir el ingreso, en todo caso, de iones, ¿no? O la salida de los mismos. Notamos acá este elipse negro, sería la acetilcolina. Por ejemplo, acá se está uniendo en la subunidad alfa y la subunidad delta. Y la segunda molécula en la subunidad alfa también y la gamma. En el otro lado vemos otra isoforma, pero en este caso la que mantenía al receptor épsilon, es decir, la isoforma del receptor nicotínico muscular, pero en el adulto. Vemos de igual forma cómo es que se encuentra la acetilcolina unida o ligada entre las subunidades alfa y delta y la alfa y la épsilon. En el caso de esta unidad estructural homomérica, notamos la unión, en este caso, entre subunidades alfa 7, alfa 7, pero siempre tienen que ser dos moléculas de acetilcolina para aperturar el canal. Ahora, de estas subunidades, la más importante es la subunidad alfa. Si nos damos cuenta, siempre tiene que estar la subunidad alfa unida con otra subunidad para permitir la apertura del canal. Notamos que en esta subunidad alfa están las regiones A, B y C. Y en la gamma o en la delta estará la región D. Se puede notar por qué es importante en este caso la subunidad alfa. Tiene tres regiones importantes y cada región debe tener un aminoácido principal para mantener la afinidad. Por ejemplo, en esta región A, este círculo de acá, como decíamos, representa el aminoácido y acá se encuentra o se debería encontrar la tirosina en posición 93. En la región B, el triptófano en posición 149. Y en la región C, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 4 aminoácidos, tirosina, posición 190, cisteína, posición 192, también en la posición 193, y la tirosina en posición 198. Entonces, esta conformación es importante para que se mantenga la actividad del canal. Visto de otra forma, tenemos acá el poro y dentro de este poro tenemos en este caso al segmento M2. Este segmento M2 que se está representando acá es importante para mantener la estructura del canal y a su vez este segmento M2 funciona como una especie de filtro. Acá se tienen los aminoácidos hidrófobos que van a mantener cerrado al canal. Entonces, un bloqueador neuromuscular es un fármaco que va a bloquear justamente esta unión neuromuscular y que va a interferir con la contracción muscular. Estos fármacos no tienen efecto a nivel central, no tienen efecto analgésico, no son anestésicos ni tampoco son hipnóticos. No atraviesan la barrera hematoencefálica ni se pueden absorber desde el tracto gastrointestinal. El peligro de estos fármacos, cuando no se utilizan adecuadamente, es que pueden provocar parálisis respiratoria. Una forma de clasificarlos es en base a su mecanismo de acción. Si es que despolarizan al receptor nicotínico o si no lo despolarizan. Tendríamos entonces los agentes despolarizantes y los agentes no despolarizantes. Una segunda forma de clasificar es en base a la duración de la acción. Si su efecto relajante muscular, porque eso es lo que van a provocar, un efecto relajante muscular, lo pueden hacer de forma breve, de forma intermedia o de forma prolongada. Una tercera forma de clasificación es en base a su estructura química. Pueden ser alcaloides, pueden ser esteroides de amonio o bencil-isoquinolinas. La clasificación clásica y la que más se utiliza es en base al mecanismo de acción. Entonces, acá tenemos a los despolarizantes, antiguamente conocidos como leptocurares, y los agentes no despolarizantes, también conocidos como paquicurares. En el caso de los primeros tenemos al decametonio o el succametonio, también conocido como succinilcolina. Es un grupo bastante reducido, mientras que los agentes no despolarizantes son los más amplios.
alcuronio, atracurio, cis-atracurio, dimetil-tubocurarinio, doxacurio, mibacurio, la misma tubocurarina, pancuronio, pipecuronio, rocuronio, becuronio, entre otros. Entonces, estos agentes no despolarizantes son los que más se van a utilizar, son más utilizados, su manejo clínico es más adecuado. El primer representante fue la tubocurarina, justamente el que se extrajo a partir del veneno, del curare. Mientras que los bloqueantes despolarizantes, como ya decíamos, es un grupo bastante reducido, muy poco se utiliza, vamos a ver más adelante algunas reacciones adversas por las cuales este grupo no es tan favorable de ser usado, ¿no? Acá tenemos algunas moléculas. Si comenzamos con la succinilcolina, son dos moléculas acopladas de acetilcolina, es la molécula más sencilla. Tenemos el atracurio, moléculas que tienen estructuras aromáticas más complejas. Tenemos el pancuronio, que es si vemos ahí, son estructuras cíclicas. El mibacurio, doxacurio, la tubocurarina. En la medida que sean moléculas más complejas como el pancuronio o la tubocurarina, la hidrólisis va a ser más lenta y por tanto la duración de la acción va a ser más larga. Mientras que cuando la molécula es más pequeña y más simple como la succinilcolina, pues su efecto es bastante rápido. En cuanto al mecanismo de acción de estos fármacos, comencemos a hablar de los despolarizantes. ¿Por qué se dice despolarizantes? Porque estos fármacos lo que van a hacer es activar al receptor nicotínico muscular, al que se encuentra en la unión neuromuscular. Entonces, al activarlo, como vimos en el mecanismo de acción fisiológico que se da, entonces van a generar una despolarización. Por tanto, van a provocar primero una contracción muscular, luego el receptor se desensibiliza y posteriormente viene la relajación. No pierdan de vista que estos fármacos, el objetivo final es que generen relajación. Entonces, la idea con los despolarizantes es que primero van a activar el receptor nicotínico. Este receptor nicotínico es muy sensible de ser desensibilizado. Entonces, como primero en este caso van a activar el receptor, van a generar una despolarización, una contracción muscular pasajera, el canal se desensibiliza y ahora vendría la relajación. La acetilcolina endógena que está circulando en la unión neuromuscular o que se pueda estar liberando, por más de que se una el receptor, ya no va a poder activarlo porque ahora sí se encuentra desensibilizado. De otro lado, los no despolarizantes, en este caso son antagonistas. Como se ve ahí, antagonistas competitivos del receptor nicotínico. Entonces es obvio ahí que si bloquean, se unen al canal iónico, en este caso al nicotínico, van a impedir que ahora la acetilcolina endógena se una a dicho receptor y por tanto van a generar el efecto relajante. Miren, esto por los años fines de 1800, inicios de 1900, no se tenía muy claro exactamente cómo utilizar el curare o la tubocurarina. Lo que estaba claro es que generaba relajación, pero no se tenía la idea clara en qué utilizar esa relajación. Vamos a ver más adelante cómo es que se puede explotar este efecto relajante. La secuencia de bloqueo, ¿cuál sería? Primero, músculos que intervienen en movimientos finos, o sea, los más externos, como los músculos extraoculares, músculos de los dedos, y posteriormente el efecto se va acentuando. Músculos de mayor calibre, si se quiere así, como músculos del tórax o del abdomen o del diafragma, al cual nunca debería llegarse. Por tanto, la forma del bloqueo sería de afuera hacia adentro, por eso se menciona ahí en sentido centrípeto. Y la recuperación, pues, es al contrario, en orden inverso, ¿no? Clasificarlos en base a su duración de acción es otra forma muy interesante desde el punto de vista clínico, como vimos. Pueden ser, acá está la leyenda en la parte inferior, de acción corta, de acción intermedia o de acción lenta. Los despolarizantes, el único que se utiliza en la actualidad es la succinilcolina o suxametonio, como también se mencionaba ahí. Inicio de acción de 1 a 1 minuto y medio, el efecto es bastante rápido, pero su duración de acción también es corta. En el caso de los no despolarizantes, como las aminas cuaternarias como la galamina, igual el inicio de acción es bastante corto, muy parecido a la succinilcolina, pero la duración ahora sí se va a unos minutos más, por tanto diríamos que es de acción intermedia. En el caso de las benzil-isoquinolinas, como la tubocurarina, el inicio de acción también es relativamente rápido, 4 a 6 minutos, y la duración es un poco más larga. Si vimos la molécula, es una molécula más compleja,
Por tanto, es difícil de ser hidrolizada y por tanto el efecto, bueno, en todo caso se puede notar allí, ¿no? Hasta 2 horas. Por tanto, diríamos que es de acción larga. Y así con los demás. Por ejemplo, los aminoesteroides, como el pancuronio, un inicio de acción también bastante corto, y la duración de la acción hasta 150 minutos. Acá tenemos los fármacos bloqueadores neuromusculares, la dosis efectiva, la latencia que veíamos en la lámina anterior, la duración de la acción y el metabolismo. Si la eliminación es renal o si la eliminación es hepática. Veamos, por ejemplo, qué pasa con el becuronio, un fármaco bastante potente. Dosis efectiva al 95%, 0,09 miligramos por kilogramo, bastante potente. La latencia, bueno, bastante corta, la duración de la acción, 60 a 75 minutos, puede variar entre persona y persona. El metabolismo hepático hasta en un 40%. Eliminación renal hasta un 50%, eliminación hepática hasta un 60%. ¿No? Entonces, a tener en cuenta, algunos se metabolizan con el mibacurio solamente en sangre, con colinsterasas plasmáticas, otros como el rocuronio no se metabolizan, otros como el becuronio o el pancuronio pueden tener metabolismo hepático. Algunos también como el atracurio o el cis-atracurio pueden tener eliminación de tipo Hoffman. En el caso de la succinilcolina, que es un efecto bastante rápido, es similar al mibacurio por las colinesterasas plasmáticas, similar a las que degradan a la acetilcolina endógena. Estábamos mencionando justamente cuál debería ser el uso, ¿no? O sea, se encontró, ya se sabía y llamaba mucho la atención cómo es que cazaban estos aborígenes de los pueblos amazónicos. El animal quedaba paralizado. Se identificaron los metabolitos, las plantas, las pócimas, ¿no? Pero no se tenía claro, se habían hecho estudios farmacológicos, incluso el mismo Claude Bernard había hecho estudios sobre el curare, pero no se tenía claro en qué usarlo, hasta que a alguien se le ocurrió, no hace mucho tiempo, que podía ser de mucha utilidad como coadyuvante en la anestesia general. Pero cuidado, no, estos fármacos, como dijimos, no atraviesan barrera hematoencefálica. Lo que pasa es que en la anestesia general se necesita al paciente, por ejemplo, generarle relajación muscular. Eso, si bien es cierto, se puede conseguir con el anestésico, pero para conseguir el efecto relajante muscular con el anestésico hay que subir mucho la concentración. O si es inhalado el medicamento, tiene que inhalar demasiado tiempo el paciente. Eso es un riesgo porque los anestésicos de por sí pueden provocar parálisis vulvar y con eso generar un paro respiratorio. Entonces, cuando aparecen estos fármacos o se idea la forma de usarlos para relajar la musculatura durante una cirugía, entonces apareció justamente su uso principal. Como se menciona acá, su uso principal es justamente para generar relajación muscular durante una intervención quirúrgica. Y no solamente eso, también en el caso de pacientes en donde se necesite ser intubados. La intubación es todo un proceso que puede lastimar algunos músculos laringeos y si el paciente está, digamos, o mantiene una contracción a ese nivel, va a ser un poco dificultosa y puede lastimar la intubación. Por tanto, estos fármacos van a relajar y van a facilitar la intubación en ese tipo de pacientes. Otro uso que también puede dárseles es en el caso de convulsiones y que conllevarían algún tipo de luxación. Entonces también puede ser otra forma de uso. Sin embargo, el uso principal, como mencionábamos, es como adyuvantes durante la anestesia, o sea, mejor dicho, durante la cirugía, porque van a permitir una relajación muscular y eso es adecuado para el procedimiento quirúrgico. ¿Cuál escoger? Va a depender en todo caso de la duración de la cirugía. Si es un procedimiento de corta duración, como se menciona acá, menos de 15 minutos, bastaría con mibacurio. Sin embargo, si es que es a lo mejor pues una apendicectomía, pues, podría ser tranquilamente atracurio, becuronio, pero si es ya una cirugía, digamos, cardíaca, ¿no? Entonces ya necesitaríamos en todo caso utilizar un relajante neuromuscular de mayor duración de acción, como por ejemplo el pancuronio. Y se pueden seguir administrando cada uno, cualquiera de ellos, dependiendo de la duración de la cirugía. Pueden haber complicaciones que pues obliguen a extender el tiempo de la cirugía y estos fármacos, de ser necesarios, tendrían que seguirse administrando. En el caso de un bloqueador neuromuscular despolarizante,
Primero generan la contracción antes de generar la relajación. Hay un uso importante con estos fármacos que es en terapia electroconvulsiva. En pacientes con depresión intensa se puede recomendar, aunque no lo crean en la actualidad, aún la terapia electroconvulsiva, pero esto puede generar luxaciones, entonces estos fármacos pueden ayudar a evitar justamente ese problema. También en pacientes que tengan riesgo de aspiración gástrica, como adultos mayores o en todo caso personas que se encuentran con algún tipo de complicación cardiorrespiratoria, ¿no? Veamos algunos efectos adversos de los agentes no despolarizantes, es decir, los que son antagonistas del receptor nicotínico. En el caso de la tubocurarina, como bloquea o puede bloquear los ganglios, entonces puede provocar un efecto a nivel de la presión arterial. En realidad acá se dice hipotensión, pero puede presentarse inclusive hasta hipertensión. Vamos a ver más adelante por qué. También puede haber liberación de histamina y eso puede generar un cuadro alérgico. El pancuronio, bueno, ahí se menciona, puede causar taquicardia, doxacurio, pipecuronio, becuronio, efectos también sobre el sistema cardiovascular. Pero lo bueno es que no van a liberar histamina. Un dato interesante a manera de fármaco interacción es que si estos fármacos se combinan o en algún momento se encuentran su administración con aminoglucósidos, estos aminoglucósidos pueden intensificar el bloqueo neuromuscular. Quizás eso debería ser advertido para evitar en todo caso efectos no deseados. En el caso de los agentes despolarizantes, para el caso de la succinilcolina, lo que más preocupa es el paro cardíaco. Y hay otro problemita que es la hipertermia maligna. Hipertermia maligna, una temperatura más allá de 43 grados Celsius, acompañada con cianosis, por ejemplo, es una urgencia médica, es un problema. También puede haber shock anafiláctico y parálisis prolongada. Bueno, hay otros efectos que no son tan importantes, bueno, en todo caso no tan relevantes, como dolores musculares, fasciculaciones, aumento de la presión intraocular o en todo caso bradicardia. Y este es el motivo por el cual estos medicamentos despolarizantes no se recomiendan mucho, porque cuando se encuentran con un agente inhalatorio fluorinado, entonces pueden generar este problema de la hipertermia maligna. Acá tenemos una tabla comparativa que nos ayuda a entender las reacciones adversas que veíamos hace un momento. Por ejemplo, succinilcolina, liberación de histamina, atracurio, liberación de histamina, mibacurio, liberación de histamina. Estímulo de receptores muscarínicos, la succinilcolina, es de esperarse, son dos moléculas de acetilcolina, en algún momento se van a hidrolizar y pueden generar en todo caso activación del receptor muscarínico, el rocuronio también, el pancuronio también. Entonces deberíamos recordar cuáles son las consecuencias del estímulo muscarínico para poder entender algunas reacciones adversas de estos fármacos. En el caso de algunos, como la succinilcolina, puede provocar, como se ve acá, estímulo de receptores nicotínicos ganglionares. Entonces, si estimulas un receptor nicotínico ganglionar, a nivel presináptico siempre es el receptor nicotínico. Entonces, en la medida que se estimula el receptor nicotínico ganglionar, va a depender que ese ganglio sea simpático o ese ganglio sea parasimpático. Por eso que el efecto en algunos casos puede ser difuso. No está determinado que este estímulo de receptores nicotínicos ganglionares sea específicamente simpático o específicamente parasimpático. Por tanto, en algunos pacientes puede predominar un efecto netamente colinérgico y en otros puede predominar un efecto netamente adrenérgico. También acá se ve justamente un efecto simpático mimético para el caso de pancuronio, con todas las consecuencias que pueden ocurrir como elevación de la presión arterial o el aumento de la frecuencia cardíaca. Tener en cuenta, vimos hace un momento, el efecto de algunos antimicrobianos como los aminoglucósidos potenciando el efecto bloqueante neuromuscular. Acá tenemos también algunos anestésicos locales, algunos antiarrítmicos y algunos antagonistas de los canales del calcio también pueden provocar una intensificación del bloqueo neuromuscular. Ahora, ¿cómo revertir el efecto? Normalmente es esperar simplemente que por vida media el fármaco deje de hacer efecto, se metaboliza, se elimina. Sin embargo, si es que por alguna razón ya no se quiere seguir con el bloqueo neuromuscular, es decir, con el efecto relajante muscular, hay estrategias como revertir dicho efecto. Para el caso de un agente no despolarizante, ¿qué se puede hacer? Se administra un agente anticolinesterásico, o sea, un fármaco que inhiba a la acetilcolinesterasa.
de tal forma que se aumenta la concentración de acetilcolina endógena y esta acetilcolina endógena en la unión neuromuscular va a desplazar al agente no despolarizante, que es un antagonista del receptor nicotínico. Es una competencia. ¿Cómo se consigue? Administrando neostigmina o administrando hedrofonio. Como van a aumentar los niveles de acetilcolina, entonces hay que proteger también al receptor muscarínico, porque se puede activar y puede provocar un efecto no deseado. Entonces, en ese caso, se utiliza un antimuscarínico como la atropina. Para terminar, vamos a ver entonces que en algunas guías clínicas de anestesia general se pueden utilizar justamente este tipo de medicamentos. Acá se ve nuevamente la succinilcolina, el atracurio, el becuronio o el rocuronio. Definitivamente, estos fármacos son utilizados como coadyuvantes durante la anestesia general para favorecer y facilitar la cirugía. Ese es su uso principal de estos medicamentos. Me parece que esto podemos considerarlo como el legado de estas comunidades nativas de la Amazonía. Ellos con sus conocimientos milenarios han sabido cómo mezclar y preparar estas plantas medicinales. Posteriormente, como les mencionaba, se aislaron los principios activos, básicamente la tubocurarina, y dio un origen años después a utilizarlos como coadyuvantes en la anestesia general. Entonces, bastante respeto y consideración por el legado que dejaron o que siguen dejando en todo caso hasta la fecha estas tribus amazónicas. Bueno,